Vamos a trabajar ahora algo de teoría. Necesitamos conocer algunos conceptos referidos a algoritmo. Entonces vamos a explicar qué es un algoritmo. Bueno, un algoritmo es básicamente una serie o una secuencia ordenada de procesos o de pasos que permiten llegar a un determinado objetivo o a la solución de un problema. ¿Sí? Un algoritmo no necesariamente, cuando decimos un algoritmo, estamos hablando de programación, sino que puede ser una secuencia de pasos como el del ejemplo. ¿Sí? En la pantalla vemos que dice, la lámpara no funciona. ¿Está correctamente enchufada? No. Si no está enchufada, hay que enchufarla. Con eso solucionamos el problema. Si la lámpara está enchufada, pasamos al segundo ítem. ¿El foco está quemado? Sí, entonces reemplazamos el foco para que la lámpara funcione. No, entonces compramos una lámpara nueva. ¿Sí? Esa sería una secuencia de pasos, una sucesión de pasos. En el caso de que la lámpara no funciona, esa sería la secuencia de pasos o instrucciones para poder determinar por qué la lámpara no está funcionando y qué tenemos que hacer en ese caso. Cuando hablamos de algoritmos hay que recordar algunas premisas básicas. Por ejemplo, los podemos dividir en dos grandes ramas. Los algoritmos convencionales son aquellos que realizamos a diario con el fin de llegar o cumplir un determinado objetivo. Por ejemplo, lavarse las manos. Cuando ustedes se lavan las manos, ustedes siguen una secuencia de pasos para poder lavarse las manos. Abren la canilla de la pileta, ¿sí? Se colocan jabón, humedecen las manos, se colocan jabón en las manos, se frotan las manos con jabón, luego se enjuagan las manos y luego cierran la canilla y se secan las manos. Esa sería una secuencia, un algoritmo para poder ejecutar un lavado de manos, ¿sí? Otros ejemplos pueden ser cepillarse los dientes, preparar un café con leche, ¿sí? La idea es que piensen un poquito cuáles son los pasos que tienen que realizar para desarrollar esas tareas. Por ejemplo, para cepillarse los dientes, ¿qué hacemos normalmente? Bueno, abrimos la canilla del baño, humedecemos el cepillo de dientes, colocamos sobre el cepillo pasta dental, previamente obviamente tenemos que abrir la pasta dental, colocamos la pasta dental sobre el cepillo, cerramos la pasta dental, ¿sí? Nos cepillamos la parte frontal de los dientes, luego nos cepillamos la parte de atrás, las muelas, etcétera. Luego nos enjuagamos la boca, ¿sí? Limpiamos el cepillo de dientes, cerramos la canilla que habíamos abierto previamente y con eso concluye el proceso de cepillado de los dientes, ¿sí? Esos pasos o esas secuencias que ustedes realizan diariamente son algoritmos, son sucesiones de pasos. Y por otro lado podemos agrupar a aquellos algoritmos que denominamos computacionales, ¿sí? o de ordenador. Son aquellos algoritmos en los cuales las utilizan las aplicaciones y el software de computadoras para realizar las tareas que le pedimos, ¿sí? o las acciones automáticas que nosotros realizamos en los dispositivos. ¿Sí? Esos son algoritmos computacionales, son secuencias de pasos preestablecidos, programados en la máquina, que permiten realizar una determinada tarea. Por ejemplo, cuando ustedes hacen clic en el botón inicio de Windows, ¿sí? El botón, al hacerle clic, el botón despliega el menú y muestra todos los elementos que contiene ese menú. Bueno, esa secuencia de pasos está preprogramada adentro de los algoritmos que maneja Windows, ¿sí? En el caso de que el ordenador sea con Windows. Los algoritmos de computadoras tienen tres características fundamentales, ¿sí? Podemos dividirlos en tres grandes características. Por un lado, todo algoritmo tiene tres partes que son fundamentales. Tiene una entrada de datos, un proceso de esos datos y una salida de esos datos. Esas tres partes se encuentran en cualquier algoritmo que ustedes sigan o programen de acá en más. Siempre va a haber primero toda la entrada de información, después todo el proceso de esa información y después la salida o obtención de un determinado resultado. Además, como otra característica de los algoritmos, podemos decir que los algoritmos tienen que ser precisos, tienen que ser definidos y tienen que ser legibles. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, para que un algoritmo sea preciso, tiene que tener un orden exacto en la ejecución de los procesos, ¿sí? Cuando uno le dice, primero abrí la canilla, después humedecé las manos, después agarrar el jabón, bueno, eso es un orden exacto, una sucesión de pasos que se tiene que realizar en un determinado orden. ¿Qué quiere decir que un algoritmo tenga que ser definido? Quiere decir que si yo ejecuto dos veces o repito dos veces el mismo algoritmo con los mismos datos, tengo que obtener siempre el mismo resultado. Por ejemplo, si yo armé un algoritmo que sume dos números y le ingreso como valores el 2 y el 5, ¿sí? Cada vez que lo ejecute, si yo ingreso siempre el 2 y el 5, tengo que obtener el mismo resultado. Es decir, siempre tengo que obtener como resultado 7 ingresando esos dos números, obviamente. Cuando yo cambio los datos que ingreso, el resultado por lógica debería ser diferente. Y por último, tiene que ser legible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser claro y tiene que ser conciso para que cualquiera lo pueda comprender a ese algoritmo. Si yo armo un algoritmo
y alguien lee ese algoritmo y no puede entender cuál es el objetivo de ese algoritmo y cuáles son los pasos que tienen que seguirse, entonces el algoritmo está mal construido y yo tengo que volver a repensar mi algoritmo. Y por último, todo algoritmo tiene que ser finito, es decir, que tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Tiene que haber una secuencia determinada de pasos, una cierta cantidad de pasos, hasta poder concluir la tarea, ¿sí? Un algoritmo no puede tener infinitos pasos, tiene que tener un determinado número de pasos. Ese número de pasos pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 50, 200, 2 millones, pero tiene que ser un número finito, un número determinado de pasos. Entonces, ¿qué tengo que seguir yo para poder construir mi algoritmo? Básicamente tengo que seguir 5 pasos. El primer paso es analizar qué es lo que yo tengo que hacer, a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de mi algoritmo? En el caso de lavarse las manos, el objetivo es claro, ¿no? Cumplir con el lavado de manos. Después tengo que analizar los requisitos. ¿Qué necesito para poder desarrollar ese algoritmo? En el caso del lavado de manos, necesito tener disponible un lugar de donde yo pueda sacar agua, así una canilla, necesito tener jabón y necesito tener una toalla para poder secarme. Necesito también definir cuáles son las partes o módulos en que voy a desglosar ese problema más grande. En el caso del lavado de manos es un problema relativamente pequeño, pero yo podría desglosarlo en varios módulos. Por ejemplo, un módulo de mi algoritmo podría ser la parte de mojarse las manos, ¿sí? Otro módulo de mi algoritmo podría ser la parte de secado de manos. Otro módulo podría ser la parte de enjabonado de manos. Entonces yo podría desglosar ese pequeño problema en pequeños módulos, que cada módulo se encargue de una tarea puntual. Después tengo que crear ese algoritmo. Eso que yo pensé, esos requisitos y ese análisis previo que hice y esos módulos que definí, los pongo y los conjugo en una sucesión finita de pasos que obviamente tiene que cumplir con las características que hablamos previamente. Y por último, pero no por eso menos importante, tengo que probar y tengo que verificar mi algoritmo. Es decir, realizo varias pruebas de mi algoritmo para ver si siempre obtengo el mismo resultado. Mínimo 2 pruebas. Ejecuto 2 veces el algoritmo ingresando los mismos valores para ver si obtengo el mismo resultado. Si eso funciona, lo ideal es que luego proceda a que otra persona verifique o pruebe mi algoritmo. Es decir, yo construí un programa, por ejemplo, para sumar 2 números, lo pruebo, a mí me funciona, se lo doy a otra persona para que lo pruebe, a ver si a él también le funciona. Sin hacerle ninguna explicación, él debería poder sentarse con mi programa y realizar una suma de 2 números, entender cuál es el objetivo de ese programa y poder utilizarlo. Continuemos. Necesitamos para poder construir nuestros programas algo que se denominaba variable, ¿sí? Una variable básicamente es un espacio de memoria en la computadora que está reservado, ¿sí? O sea que está guardado y designado con un nombre en particular, es decir, que ese espacio de memoria tiene un nombre y que ese espacio puede almacenar datos. Esos datos pueden cambiar con la ejecución del programa, ¿sí? Pero mi variable, mi espacio de memoria reservado, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el contenido de ese espacio de memoria. Para imaginarse esto y poder entenderlo, lo más fácil es imaginarse a las variables como si fueran cajitas, ¿sí? Uno tiene la memoria de la computadora, que son muchas cajitas una al lado de otras, ¿sí? O un archivero, por ejemplo, y ahí dentro de ese archivero yo tengo muchas cajas. Bien, cada una de esas cajas es un espacio de memoria. Ahora yo la reservo colocándole un nombre. Por ejemplo, en el ejemplo que se ve en pantalla, a mi caja se llama mi variable, ¿está bien? Y adentro de la caja mi variable yo puedo guardar mi dato o mi información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero almacenar el nombre de una persona, ¿sí? En mi caso mi nombre es Ramiro, si yo quiero almacenar mi dato que sería Ramiro, tengo que construir una cajita. Esa cajita, como va a contener al dato que sería mi nombre, le voy a poner de nombre a esa cajita nombre. Entonces, la caja se llama nombre y el dato que contiene la caja es Ramiro. Otro ejemplo para clarificar esto podría ser la edad, ¿sí? Mi edad en este momento es 34 años. Ese es el dato, 34. Yo quiero almacenarlo en una cajita. Entonces construyo una cajita cuyo nombre va a ser edad. ¿Por qué? Porque ahí adentro voy a guardar la edad de esa persona, que en este caso es 34 años. ¿Se entiende la idea? Avancemos. Es importante recordar dos grandes cosas. Por un lado,
Hay distintos tipos de variables. Las variables, en líneas generales, existen más, pero estos son los principales, se pueden categorizar en 4 grandes ramas. Las variables pueden ser numéricas, es decir, números enteros, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10.000, ¿sí? Esos son números enteros o variables numéricas. Pueden ser variables de tipo carácter, es decir, letras, A, B, C, D o conjunto de caracteres, por ejemplo, palabras, ¿sí? Hola, mamá, papá, esos serían caracteres. Pueden ser variables tipológicas, por ejemplo, verdadero, falso, ¿sí? Esos serían ejemplos de variables lógicas, ya las vamos a trabajar más adelante. Y variables de tipo reales. Reales son aquellos números que tienen decimales o que pueden contener decimales, ¿sí? Por ejemplo, 12,5, ¿sí? O 12,7. Por otro lado, es importante destacar que cada variable tiene que tener un nombre, como habíamos dicho antes, ¿sí? La cajita tiene que tener un nombre que describa lo que voy a guardar adentro de la cajita. Ese nombre tiene que estar formado por una única palabra. Si voy a usar varias palabras para describir ese nombre, en lugar de usar espacios tengo que usar guiones bajos. No puedo usar caracteres raros como tildes, ñes, ¿sí? Símbolos, eso no está permitido. Y por otro lado, el nombre de la variable tiene que ser único en el programa. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo le voy a pedir la edad a una persona, ¿sí? Bueno, la cajita se puede llamar edad. Ahora, si le quiero pedir la edad a otra persona más, y tendré que armar otra cajita que se llame edad persona 2, edad 2 o algo por el estilo. Pero no puedo reusar la cajita que ya existía previamente. O por lo menos por ahora vamos a hacer de cuenta que cada vez que yo necesito pedirle información al usuario, tengo que armar una cajita nueva. Eso sería todo para nuestra clase de teoría sobre algoritmos y variables. Ahora vamos a pasar a trabajar con PCInt en las máquinas.